Baphomet, el dios de la luz. La primera alusión al término Baphomet se encuentra por interrogatorio a un caballero templario de nombre Gaussrent, al cual hizo referencia a la cabeza barbuda como in figuram Baphometi, es decir, figura baphomética, y con tanta naturalidad como si fuera muy común en la época. Tal vez lo era, debido a que se especula que según ciertas corrientes, que el Baphomet ha existido desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, el que Gauss-Rand se haya referido a la cabeza como figura bafomética no quiere decir que todos los templarios lo hayan llamado de la misma manera, o que hubiera sido el Baphomet mismo a quienes ellos rendían culto. No todos los templarios eran adoradores. Al parecer, había una jerarquización oficial, que era la militar, donde se encontraban los escuderos, caballeros, maestres y el gran maestre. Sin embargo, existía una jerarquización de más alto nivel, donde existía otra selección más especial dentro de la orden, y aquellos que eran escogidos eran a los que se les permitía entrar y participar en las ceremonias secretas. La pintura más famosa de Baphomet se encuentra en el Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Haute Magie, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar de referencia para el ocultismo moderno. Para responder a algunas de las preguntas tenemos que conocer los orígenes de este. Bueno, el significado. Baphomet, Mahoma, por lo que los templarios adoradores del ídolo tenían una relación con el Islam. Bafe y métodos bautismo y adoración, lo que supondría que se utilizaría en la ceremonia de cierto tipo de iniciación. Bab y Homet, los cuales son la sílaba del nombre de Juan el Bautista, y Homet, las dos últimas de Mahoma. Nuevamente, Tem of Ab J. Elgingier afirma que escrito a la inversa y separado en sílabas, este nombre daría Tem of, anagrama de Templi Omnum Homini Pacis Appans, es decir, el Padre del Templo, paz universal a los hombres. Frase cabalística que resulta más bien forzada puesto que esas mismas sílabas darían lugar a otros posibles significados. Baphometis, términos griegos que significan bautismo de luz, según Montage Somers, fallecido experto en demonología y brujería. Bafe y Meteos, tintura, inmersión, bautismo la primera palabra y purificación espiritual por el fuego, iniciación la segunda. Baphomet sería bautismo por el fuego. Baphomet, el abridor de la puerta, según la ocultista Vanellin Montalbán, fundadora de la Orden de la Estrella de la Mañana. Los templarios medievales y actuales tienen como dios de la luz a Baphomet, la cabeza parlante. El mismo dios de la luz en varias expresiones. Ha sido importante para los Illuminati de todos los tiempos. Los Rosacruces y sus ramas Golden Dawn y Telema tienen muy en cuenta a Baphomet. Finalmente, la masonería moderna igualmente incorpora en sus rituales y enseñanzas, aunque cada vez menos, al dios de la luz en sus expresiones en Iblis, Baphomet, Lucifer, etc. El general Albert Pike, en un tratado masónico, Morals of Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, escribía: Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre, dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. Él es quien lleva la luz y con sus resplandores intolerantes ciega las almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudéis, porque las tradiciones están llenas de revelaciones, inspiraciones divinas. La inspiración no es de una edad, ni de un credo. Platón y Filón también estaban inspirados. En resumen, se puede decir que existe un dios de la luz que aparece a lo largo de la historia entre varias sociedades y grupos con carácter secreto a las masas comunes, portando la luz y la iniciación. El sistema de iniciación denominado rojismo y sus órdenes centran la iniciación en el dios de la luz Baphomet, como se ha visto en este presente espacio. Por tanto, nada mejor que conocerlo un poco mejor. La figura de Baphomet ha estado sujeta en repetidas ocasiones a interpretaciones muy poco rigurosas. Montage derivaba la palabra del término griego Baphometis, bautismo de luz, como lo habíamos dicho antes. La ocultista Madeleine Montalbán, fundadora de la Orden de la Estrella de la Mañana, defendía la hipótesis de que el nombre se derivaba de la exótica palabra Baphomet, que significaba
el abridor de la puerta. El ocultista francés Eliphas Lévy aseguraba en sus obras que el secreto de tan misterioso nombre se descubría al invertir sus letras. Lévy dibujó a Baphomet con cabeza de cabra, rasgos andróginos y símbolos iniciáticos. Sentado sobre un cubo, entre los cuernos de la entidad, dibujó un pentagrama y una antorcha. En su cuerpo añadió unos pechos femeninos y un falo con forma de vara de Hermes, un brazo masculino y otro femenino, una mano hacia arriba y otra hacia abajo, señalando una luna creciente y otra menguante. Cada brazo tenía una palabra en latín, solve y coagula. Entonces, repasemos los símbolos citados desde la simbología. La piedra bruta simboliza al masón en estado bruto, el aprendiz. El cubo de 6 caras, cuadrados, simboliza al masón en estado elevado, el compañero. El cuadrado, que se relaciona con el cubo, es el símbolo del mundo y de la naturaleza. En él encontramos el nombre de Dios en hebreo, y los 4 elementos, las 4 estaciones. Tenemos, pues, a un Baphomet sentado sobre el mundo, el Dios de la creación. La antorcha simboliza la luz divina, y es llevada por aquel que porta la luz a la humanidad. Baphomet es, por tanto, según la simbología, el Dios que porta la luz. No concuerda esta explicación con la condición de Dios de la iniciación de Baphomet. El pentagrama o estrella de 5 puntas ha sido utilizado desde los albores de la humanidad. Los pitagóricos la denominaban pentalfa, y algunos iniciados lo vinculan a Sirio, el primer dios que, tal vez, conoció la humanidad. Kenneth Grant, jefe de la OTO inglesa y último discípulo de Aleister Crowley, apuntaba que, para los egipcios, Sirio fue expresado por el jeroglífico de los dientes y la serpiente, siendo ella madre primordial que parió los 7 planetas conocidos como determinadores del tiempo. Se podría añadir que Sirio está representada también por el perro y es la estrella de la mañana, la estrella que da origen a la creación. Baphomet, por todo ello, se presenta como un símbolo ligado al primer dios, a la luz primordial. El estado derecho del pentagrama simboliza el triunfo del espíritu sobre la materia. El estado inverso, por contra, simboliza lo contrario. El pentagrama de Baphomet aparece en su estado derecho, porque su figura es divina e iniciática, no material como es el caso de Satanás. De hecho, las sectas satánicas actuales utilizan el pentagrama en inversión. El resto de simbología de Baphomet, sin embargo, debe observarse desde el hermetismo y sus 7 principios herméticos. Los símbolos de Baphomet se muestran ligados a los 7 principios herméticos. Eso prueba una vez más que este es el Dios de la iniciación y de la luz. El hermetismo invita a descubrir todos los misterios del universo, y Baphomet posee su ciencia desvelada en símbolos. La relación de los 7 principios herméticos y Baphomet. Principio de mentalismo. Las palabras solve y coagula de Baphomet ilusionan la facilidad de disolver y crear. Simbolizan el todo es mente, el universo es mental. Principio de correspondencia. Una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo de Baphomet simbolizan el como es arriba, es abajo. Principio de vibración. Las citadas manos y la vara de Hermes, vibración simbolizan el nada está inmóvil, todo vibra. Principio de polaridad. Las 2 direcciones de las manos, la luna negra y la luna blanca, los pechos femeninos y el falo masculino de Baphomet simbolizan el todo es doble. Principio de ritmo. Las fases lunares representadas por las 2 lunas simbolizan el todo fluye y refluye, avanza y retrocede, sube y baja. Principio de causa y efecto. Las palabras solve y coagula de Baphomet simbolizan el toda causa provoca un efecto y todo efecto parte de una causa. Principio de generación. Los pechos femeninos y el falo masculino, los 2 tipos de brazos de Baphomet, simbolizan el todo es masculino y femenino. Cuando el iniciado culmina la iniciación en el rojismo, desde el tantra y la cábala, se transforma el andrógino divino, en el andrógino alquímico, en el propio Dios, descubriendo que puede transformar su realidad y toda la realidad que lo envuelve. Es entonces cuando ha superado todas las fases de la alquimia y la última fase de obra al rojo. Se puede decir que es entonces cuando, gracias a Baphomet y a una rutina iniciática unida a él ha descubierto su poder real. Y es que sin Baphomet, la iniciación no puede ser completada, porque falta conocimiento, luz y una ruta iniciática que salta al hombre a su condición de Dios. El Homo est Deus.
La filosofía rojista, la psicología científica, etc., realizarán el resto del sistema. Por todos estos motivos, los iniciados de alto grado que han experimentado en falsa química, la obra al rojo tiene el deber de exaltar la figura del dios de la luz en el proceso iniciático, abandonando cualquier duda al respecto. Freud elaboró un psicoanálisis aplicado al dios de la luz, que él denominó Satán, ya que como hebreo así lo conocía en su tradición. Primero, descubrió que esta era una representación del inconsciente. Después, lo asoció al Padre Malo. Los Illuminati aceptan lo primero, porque es cierto que existe una relación entre el inconsciente y el dios de la luz Baphomet. Con el Tantra y la Cábala, el iniciado penetra su inconsciente y descubre a Baphomet en su interior, pero discrepan de lo segundo. El Padre Malo no es Satán, sino el dios esclavista. Para ellos, el dios de la luz sería el abuelo, con quien pacta el hijo que lucha contra su padre, en pleno proceso de rebelión. Eliphas Levi, el ocultista francés que atrajo la famosa representación de Baphomet, argumentó que el nombre había sido derivado de la codificación cabalística. Como decía, el nombre de los templarios Baphomet, que debe ser escrito cabalísticamente hacia atrás, se compone de tres abreviaturas: Tem, of, Ab, Templi Omnium Hominum Pax Abbas, el padre del templo de la paz de todos los hombres. Arcón Darul, autor y maestro de la tradición sufi y la magia, argumentó que Baphomet vino de la palabra árabe Abu Fihama, que significa el padre del entendimiento. El doctor Hugh Schonfield, que había estudiado un sistema de cifrado judío llamado la cifra Atbash, que se usó en la traducción de algunos rollos del Mar Muerto, afirmó que cuando se aplica el sistema de cifrado de la palabra Baphomet, se adaptó a la palabra griega Sofía, que significa conocimiento, y también es sinónimo de diosa. Y bueno, veamos los posibles orígenes de la figura. La representación moderna de Baphomet tiene sus raíces desde varias fuentes antiguas, pero principalmente de dioses paganos. Tiene similitudes con dioses de todo el mundo. En teoría junguiana, Baphomet es una continuación de los cuernos como arquetipo de dios, como el concepto de una deidad teniendo cuernos universalmente presente en la psique individual. Serunos, Pan, Hathor, el diablo, como se dice en el cristianismo, y Baphomet tiene un origen común. Algunas de sus características son muy similares. El antiguo dios celta, Cernunnos, es tradicionalmente representado con cuernos en la cabeza, sentado en posición de loto. Aunque la historia de Cernunnos es un misterio, por lo general se dice que es el dios de la fertilidad y de la naturaleza. En Gran Bretaña, el aspecto de Cernunnos fue nombrado Herne. El dios con cuernos tiene las características sátiro como de Baphomet, junto con su énfasis en el falo. Pan era una deidad importante en Grecia. El dios de la naturaleza a menudo fue representado con cuernos en la cabeza y la parte inferior del cuerpo de una cabra, no muy diferente de Cernunnos. Pan es un dios fálico. Sus rasgos animales son una expresión de los impulsos carnales y procreación de los hombres. En 1861, el ocultista francés Eliphas Levi incluyó en su libro Dogmes et Rituels de Haute Magie, en el prefacio de su libro, Levi dijo: la cabra en el frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente, con un punto en la parte superior, un símbolo de la luz, sus dos manos formando el signo del hermetismo, el hombre que apuntaba a la luna blanca de Yeset, y los otros apuntando hacia abajo a la negra de Yeburá. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia y la justicia. Su brazo es de sexo femenino, y el otro masculino como los del andrógino de Kunrad, los atributos que hemos tenido que unir con los de nuestra cabra, porque él es uno y el mismo símbolo. La llama de la inteligencia brillante entre sus cuernos es la mágica luz del equilibrio universal. La imagen del alma elevada por encima, como la llama, mientras que fueron atados a la materia. Brilla por encima de ella. La cabeza de la fea bestia expresa el horror del pecado, cuya actuación material, que forma parte del único responsable, tiene que soportar el castigo exclusivamente, porque el alma es insensible de acuerdo con su naturaleza. Solo se puede sufrir cuando se materializa. La varilla de pie en lugar de los genitales simboliza la vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas del agua, el semicírculo por encima de ella la atmósfera, las plumas siguientes por encima de la volatilidad. La humanidad
Está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esta esfinge de las ciencias ocultas. La representación de Levi, Baphomet representa la culminación del proceso alquímico, la unión de las fuerzas de oposición para crear la luz astral, la base de la magia y en última instancia la iluminación. Baphomet es, por lo tanto, la gran obra alquímica simbólica, donde las fuerzas independientes y de oposición se unen a un perfecto equilibrio para generar luz astral. Este proceso alquímico está representado en la imagen de Levi por los términos sobe y coagula en los brazos de Baphomet, como ya habíamos visto antes con los principios. Mientras que se logran resultados opuestos, resolver y coagulación son dos pasos necesarios del proceso alquímico, que apunta a convertir las piedras en oro, o, términos esotéricos, un hombre profano a un hombre iluminado. Los dos pasos se encuentran en los brazos apuntando en direcciones opuestas, lo que enfatiza su carácter opuesto. La práctica de la magia, ya sea blanca o negra, depende de la capacidad de los expertos para el control de la fuerza vital universal, lo que Eliphas Levi llama el agente mágico o luz astral. Por la manipulación de fluidos, esta esencia de los fenómenos de trascendentalismo se produce. La famosa cabra hermafrodita de Méndez fue una criatura compuesta para simbolizar esta luz astral. Es idéntico a Baphomet, Panteos, la mística de los discípulos de la mística magia ceremonial. Los templarios que probablemente lo obtuvo los árabes. Cada una de las manos de Baphomet apuntan hacia líneas opuestas, que Levi llama el Yesed y el Yeburá, dos concepciones opuestas de la Cábala judía. En el árbol cabalístico de la vida, la Sefirot Yesed está asociada con la gentileza dada a los demás, mientras que Yeburá se refiere a la moderación de la necesidad de conferir bondad a los demás, cuando el destinatario de ese es considerado indigno y responsable de abusar de ella. Estos dos conceptos se oponen, como todo en esta vida debe haber un equilibrio entre ambos. La característica más reconocible de Baphomet es, por supuesto, su cabeza de cabra. Esta monstruosa cabeza representa al animal del hombre, la naturaleza pecaminosa, sus tendencias egoístas y sus más bajos instintos, opuesto a la naturaleza espiritual del hombre. De este lado animal es inverse como una parte necesaria de la naturaleza dual del hombre, donde el animal y lo espiritual se unen en la armonía. También se puede argumentar que la grotesca apariencia general de Baphomet podría servir para evitar y repeler a los profanos iniciados en el significado histórico del símbolo. Bueno, de la misma manera, o que hubiera sido el Baphomet mismo a quienes ellos rendían culto. No todos los templarios eran adoradores. Al parecer, había una jerarquización oficial, que era la militar, donde se encontraban los escuderos, caballeros, maestres y el gran maestre. Sin embargo, existía una jerarquización de más alto nivel, donde existía otra selección más especial dentro de la orden, y aquellos que eran escogidos eran a los que se les permitía entrar y participar en las ceremonias secretas. La pintura más famosa de Baphomet se encuentra en el Eliphas Levi, el Bautista, Mahomet, las dos últimas de Mahoma. Nuevamente, Tem of Ab J. Elgintier afirma que escrito a la inversa y separado en sílabas, este nombre daría Tem of, anagrama de Templi Omnum Homini Pacis Apans, es decir, el Padre del Templo, paz universal a los hombres. Frase cabalística que resulta más bien forzada puesto que esas mismas sílabas darían lugar a otros posibles significados. Baphometis, términos griegos que significan bautismo de luz. Levi, Dogma y Ritual de la Haute Magie, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar de referencia para el ocultismo moderno. Para responder a algunas de las preguntas tenemos que conocer los orígenes de este. Bueno, el significado. Mahoma, por lo que los templarios adoradores del ídolo tenían una relación con el Islam. Bafe y métodos bautismo y adoración, lo que supondría que se utilizaría en la ceremonia de cierto tipo de iniciación. Bab y Homet, los cuales son la sílaba del nombre de Juan Baphomet,
El dios de la luz. La primera alusión al término Baphomet se encuentra por interrogatorio a un caballero templario de nombre Gaussrent, al cual hizo referencia a la cabeza barbuda como in figuram Baphometi, es decir, figura bafomética, y con tanta naturalidad como si fuera muy común en la época. Tal vez lo era, debido a que se especula que según ciertas corrientes, que el Baphomet ha existido desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, el que Gauss-Rand se haya referido a la cabeza como figura bafomética no quiere decir que todos los templarios lo hayan llamado, según Montage Somers, fallecido experto en demonología y brujería. Bafe y Meteos, tintura, inmersión, bautismo la primera palabra y purificación espiritual por el fuego, iniciación la segunda. Baphomet sería bautismo por el fuego. Baphomet, el abridor de la puerta, según la ocultista Vanellin Montalbán, fundadora de la Orden de la Estrella de la Mañana. Los templarios medievales y actuales tienen como dios de la luz a Baphomet, la cabeza parlante. El mismo dios de la luz en varias expresiones. Ha sido importante para los Illuminati